Estoy perdiendo. Independiente, pero ¿por qué juegan? Por la Copa. Independiente Atlético Tucumán. Bien. ¿Qué hacemos? Fecha entre semana. Bien, gracias. Bueno, arrancamos entonces. Bien, bueno, voy a presentar un Excel para ir explicando un poquito el proceso. Bueno, ¿de qué se trata la materia? Nosotros vamos a hablar acá de los materiales de ingeniería. La materia recorre una gran cantidad de materiales. Se arranca con 4 clases, principalmente que son las clases de base o la información de base que necesitan para poder aprender ya la aplicación de esto. Y ya en la quinta clase, donde nos metemos con los tratamientos térmicos y los procesos de no equilibrio, comenzamos a ver las aplicaciones ya en los aceros y luego empezamos a desarrollar los distintos materiales que conforman a los que atiende esta materia. Hay otros materiales más que no atiende esta materia porque no es una materia introductoria, ¿no? ¿Qué materiales tenemos que ver? Bueno, vamos a ver primero los materiales metálicos, los aceros especiales, los materiales no ferrosos, que son cobre y aluminio básicamente. Luego vamos a transitar por las clases de cerámicos, por las clases de polímeros, donde van a tener una muy buena clase que va a dar Dante. Aceros especiales seguramente lo dará Jonathan, que conoce muy bien. Vamos a ver los materiales compuestos, que lo dará Mauro. Y finalmente vamos a arribar a fundiciones y a un integrador, que será el recorrido de la materia. Lo que hoy vamos a tratar de entender es el concepto de esta materia. Yo voy a abrir un Excel, solo para hacer, ¿no? No estoy compartiendo pantalla todavía, así que ahí voy. ¿Sil qué? ¿Silvina? ¿Silvia? ¿Silvana? Silvia. Ah, perfecto, bien. Así te llamo, porque llamarte Sil es como medio no entendía. Bueno, voy a ver si me acuerdo cómo se daba clase, ¿sabes? Vamos a ver esto. Rápidamente, abro un Excel en algún momento. Ya lo comparto, no es que lo esté compartiendo. Bueno, vamos a empezar a pensar, entonces en los materiales, ¿no es cierto? Yo voy a hacer acá una breve reseña y acá les voy a compartir la pantalla. A ver, con la pregunta, ¿cuál es? ¿Me vas leyendo las preguntas, chicos, ustedes, alguno? Son todos... No, madera no vemos madera. Nosotros no vemos madera. La madera sería un polímero, ¿no es cierto? Sí. Madera, bueno, sería un material para ver. La madera es un polímero y su trabajo también está asociado a los polímeros. Lo que pasa es que, bueno, no lo vemos porque en Argentina la realidad es que se hacen muy pocas cosas de madera. La industria de la madera es muy pequeña frente a la industria, por ejemplo, de madera de Estados Unidos, donde, bueno, por una cuestión de sustentabilidad, digamos, se utiliza mucho la madera, ¿no? Porque claramente, ¿qué les parece que es más sustentable? ¿Un material cerámico o una madera? Una madera. Una madera, claramente. Bueno, sí. Madera porque yo la siembro, bueno, la cosecho, la trabajo, todo, y bueno, y después no termino, digamos, pero siempre lo siembro, ¿no? Ese bosque. Entonces la vuelvo a utilizar y, digamos, su desecho es ecológico, reutilizable. Yo hago algo de adoquine y vuelo medio cerro y ya después no lo puedo volver a rearmar ese cerro, ¿está bien? Entonces ahí hay una cuestión de sustentabilidad, ¿no es cierto?, de esta industria. Y no, profe, una consulta, ¿no se usa la madera en la industria argentina por una cuestión de la calidad de la madera o porque...? No, porque culturalmente nosotros no estamos acostumbrados a la construcción con las maderas ni a la construcción en seco. Son procesos desarrollados en la Argentina, la construcción en seco. Digamos, si vos a tu papá le decías, no sé, que vas a hacer una casa que la pared tiene 15 y de ladrillo hueco, ya casi te dice que es de cartón la casa. ¿Sí? Cuando en realidad la casa tiene que tener medianera de 30 y ladrillo, digamos, de 15 la pared, para que no sea ningún problema. Tenemos una cuestión cultural. Nosotros, la casa prefabricada o la casa, digamos, de construcción en seco no es nuestra cultura y no estamos tampoco muy desarrollados con ese tipo de materiales, ¿no? Y la madera pasa algo parecido, ¿no? Estamos muy acostumbrados a casas de madera, ¿no? Esa infraestructura, ese sistema constructivo, ¿sí? Ni tampoco tenemos el sistema constructivo americano, que es la estructura de hierro con vidrio, por ejemplo, la estructura de hierro o aluminio.
¿Por qué ustedes estudian los reticulados en cosas? ¿Alguna vez se preguntaron para qué carajo estudian los reticulados en Estabilidad. estabilidad? ¿Cuántos edificios vieron con reticulado en Argentina? ¿Cuántas casas vieron? Bueno, no, es un sistema constructivo americano, ¿no? El sistema constructivo americano es la viga, esos que habrán visto el dibujito que el tipo va pegando. Claro, la construcción en seco. Claro, construcciones, digamos, con estructuras de vigas, ¿no? No con estructuras de hormigón, ni con estructuras de zapata, ni con el tipo de estructura que tenemos acá. Entonces, ¿no? De uso y costumbre. No estamos desarrollados en eso. Bien, ustedes me van leyendo, chicos, Dante, vos o vos, Johnny, ¿me van leyendo? Dale, bueno. Tranqui. Bueno, voy a presentar, chicos, ahí voy a compartir pantalla, voy a ver si sé cómo se hace. Bien, excelente, ahí estamos, perfecto. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, nos vamos a meter acá. A ver, ¿se ve ahí el Excel o no, chicos? Ahí está iniciando. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Básicamente lo que yo busco del material son propiedades. ¿Qué propiedades? Bueno, generalmente hay propiedades físicas, ¿está bien? Hay propiedades que ya las habrán estudiado en física, algunas propiedades que tienen que ver con las propiedades químicas y algunas propiedades que tienen que ver con las propiedades mecánicas, ¿no es cierto? Entonces, ahora, estas propiedades, ¿sí?, químicas y mecánicas van a depender de dos factores muy importantes. Primero, el material. ¿Sí? ¿Está bien? Una de las cosas de las que va a depender es del material. Entonces, si nosotros vamos acá, buscamos, qué sé yo, vamos a ver qué podemos poner acá, insertar. Bueno, vamos a insertar formas. ¿Dónde tengo la forma? ¿Dónde la tengo? Bueno. Bien. Entonces, si yo quiero tener esto, va a depender del material y va a depender del proceso. Es decir, el proceso al que yo lo sometí. Entonces, el mismo material con distinto proceso puede ser que de alguna manera a mí me esté dando, por ejemplo, distintas propiedades. Es decir, no solamente va a depender del tipo de material, sino también del tipo de proceso. Entonces, el material más el proceso es en definitiva lo que a mí me va a definir las propiedades. A veces yo necesito ciertas propiedades. Bueno, va a depender de dónde yo arranque el concepto. Yo el concepto lo puedo arrancar, necesito ciertas propiedades, o necesito hacerlo de cierto material, o necesito hacerlo de cierto proceso. La realidad es que esta interrelación que va a haber entre los procesos, digamos, y los materiales es lo que en definitiva va a terminar definiendo las propiedades, ¿no? Va a haber un sentido en este sentido y va a haber también en este otro sentido, ¿no? Si uno lo mira así, van a ver que esto va a estar así, ¿no es cierto? Va a ser así. Entonces voy a tener, por un lado, los materiales y los procesos que van a, dependiendo de qué tipo de material. Yo puedo tener un material que lo proceso, supongamos, por una fundición normal, va a tener ciertas propiedades, pero si lo inyecto, el mismo material, el aluminio, va a tener otras propiedades. Si lo forjo, va a tener otras propiedades. Lo mismo va a pasar con el acero. Entonces, estas propiedades van a depender siempre del tipo de material. Las físicas generalmente son muy propias del material, lo que pasa es que yo voy a combinar. Las propiedades químicas también son muy propias del material, pero estas ya no son tan propias del material, son propias del material y del proceso, ¿no es cierto? Con cómo se elaboraron. Ahora, si yo quiero listar las propiedades, vamos a listar algunas de las propiedades mecánicas que nosotros conocemos. Una propiedad mecánica, ¿cuál sería, chicos? A ver, tírenme alguna propiedad mecánica, así me acuerdo. Tenacidad. Tenacidad, excelente. ¿Qué es la tenacidad? Bueno, ¿qué es la tenacidad? La tenacidad es la capacidad que tienen los materiales de absorber energía, ¿sí?, ante fuerzas dinámicas. ¿Está bien? Ese es el concepto. ¿Sí? La capacidad que tiene un material de absorber energía. Te están diciendo dureza, rigidez, elasticidad. Bueno, ahí vamos poniéndole dureza, más Te elasticidad. están diciendo rigidez, elasticidad. Resistencia. ¿Sí? ¿Qué más? Resistencia a la fatiga. Resistencia endotérmica. Fragilidad. Costos. Resistencia a la fatiga. Costos, ¿qué más? Esa es una propiedad mecánica, es una propiedad del bolsillo. Costos, ¿qué más? A la fatiga, resistencia
mecánica, ¿no? Podemos poner. Sí. Plasticidad. Resistencia química o a la corrosión. Bien, resistencia mecánica. ¿Qué más? Resistencia a la corrosión. O química, no sé cómo se expresa. La corrosión, me gustó muy bien esa, la corrosión. ¿Qué más? Resistencia a la corrosión, ¿qué más? Resistencia mecánica. Plasticidad. Plasticidad, dijeron. Sí. Perfecto, impecable. ¿Qué más? Conductividad. Excelente. ¿Esa es una propiedad? ¿Qué tipo de propiedad es? Física. Física, ¿no? En realidad es una mezcla de física y cosas, ¿no? Pero no está como una acá. Mismo que la resistencia a la corrección es una propiedad química, pero bueno, pero acá también es como una propiedad mecánica, la podemos ver ahí. Bueno, ¿me olvidé alguna? Ductilidad. Ductilidad, bien, bueno, ductilidad. Perdón, toxicidad podría ser química. Toxicidad, una propiedad química, sí, podría ser toxicidad, podría ser una propiedad del material. ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, me gustó la palabra, muy bien, está muy buena. Radioactividad también, ¿no? Podría Química ser óxica. radioactividad, podríamos ponerla acá. Bien, bien. Profe, Bueno, maleabilidad. maleabilidad, me encanta la palabra maleabilidad. Cohesión. La cohesión tiene que ver más con un proceso, ¿no? Ese, digamos, tiene con la compactación más que bien, sí, pero no la vamos a poner como una propiedad a esa, pero tiene que ver con más acá de proceso, ¿no? La cohesión. Bien, ¿alguna más? No, perdón, decía que a Rodrigo que la oxidación tiene que ver con la resistencia a la corrosión, por eso no lo... Exactamente, sí. Bueno, acá vamos a ver los primos y los amigos, ¿no es cierto? A ver, si yo digo que algo es muy elástico, significa, si algo es poco elástico, es muy rígido. Y si algo es muy elástico, es poco rígido. ¿Sí? Podemos decir que la rigidez y la elasticidad están asociadas, ¿sí? Es la misma manera de decir la misma propiedad, ¿se entiende? Si algo es muy rígido, ¿qué significa? Que es poco elástico, ¿no es cierto? Y si algo es muy elástico, significa que es poco rígido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Entonces, ¿qué es la capacidad, qué es la rigidez o qué es la elasticidad? Es la capacidad que tiene un material de deformarse ante un determinado esfuerzo y volver a su forma original. ¿Anotaron eso? Esfuerzo como temperatura también, ¿no? Puede ser mediante Sí, fuerza o dilatación. acá estamos temperatura. hablando, acá estamos hablando de esfuerzo. Después lo vamos a ver en otro sí, esfuerzo. Esfuerzo físico, esfuerzo, digamos, aplico una carga, el material estira, dejo de aplicar esa carga, el material vuelve a su posición. Claro, como los ¿Sí? ensayos de tracción, ¿no? Exactamente. ¿Qué es la dureza? La dureza es la capacidad que tiene un material a ser penetrado, la resistencia que tiene un material a ser penetrado. Y es una medición indirecta de la resistencia mecánica. ¿Está bien? La resistencia mecánica es la capacidad que tiene un material de resistir, ¿sí?, la tracción a una determinada carga, ¿sí?, de resistir una determinada carga, ¿sí? Esa es la resistencia mecánica, ¿sí? Pero mediante fuerzas estáticas. Es decir, yo se la aplico en forma relativamente lenta, ¿no es cierto? Entonces, una resistencia mecánica me interesa a mí cuando, por ejemplo, hago, no sé, una estructura para un horno y le monto el horno arriba. Entonces ahí digo la resistencia mecánica, ¿por qué? Porque la carga se aplicó lentamente. La tenacidad, siempre estamos hablando de cargas variables, ¿está bien? Es decir, yo vengo, ¿no es cierto? Vengo muy rápido y me la doy en el hocico. O sea, imaginemos así. Ustedes todos conocen, o sea, todo aquel que tiene un gol, espero que nadie tenga un gol acá, cree que tiene un Audi, ¿o no? Eso es más o menos así. Funciona desde que yo era niño, ¿no? Todo el mundo que tiene un gol piensa que tiene un Audi. Entonces sube arriba el auto y sale así. Sí, es motor Audi, sí. Y sale quemando, ¿no? Entonces sale 140 tranqui, va por camino de cintura y se la pone contra una columna. Que el señor no lo quiera. ¿Qué pasa con el auto? ¿Se deforma o no se deforma? Sí, se deforma. Se deforma. Tiene muy buena tenacidad.
¿Por qué? Porque se hizo a propósito para eso, para que cuando choque se deforme y el material absorba toda la energía y no se la transmita al pobre niato que vaya adentro sentadito en el auto. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora, yo me compro un Falcon 73, lo pongo bárbaro, cromado, todo impecable, lo pongo a 140, ya va flameando el Falcon 73. Ese es duro. ¿Sí? Sí, y me la pongo contra una columna. ¿Qué pasó? Sí, No, con el columna. fan. La columna la tiene lleno, el auto tiene 2 deformaciones y yo adentro reboté por todos lados. Alguien dijo que era una pelota, está muy bien. ¿Sí? Y el motor te lo pusiste en el pecho. Todas esas cosas sucedieron justamente en ese lugar. ¿Qué pasó? El material tiene buena capacidad ¿De absorción? de absorción, no, tiene mala No, tenacidad. deformación. Ma- Deformación, claro. Tiene, claro, no absorbió. ¿Por qué? Porque las cargas dinámicas no las pudo absorber, simplemente el material no se deformó, ¿está bien? Sí, Claro. sí, es cierto, que Sí. la pintura por mucho, poco el brillo. Nada, se deformó, entonces el material que tiene, un material que tiene muchísima resistencia mecánica, pero no tiene nada de tenacidad. ¿Sí? Porque la tenacidad es la capacidad que tiene el material de absorber energía, ¿sí? Ante determinadas cargas dinámicas. Acá viene la carga dinámica, viene con todo el auto, ¡pum! Se la pone, en un caso absorbe toda la energía, porque está diseñado para eso, y en el otro caso, nada, no la absorbe, sino que transmite. Esa es la diferencia, o sea, es una carga dinámica. Y una carga estática, yo armo algo y le pongo algo arriba. Eso es muy sencillo de entender la diferencia entre cargas dinámicas y cargas, estáticas. Bien, vuelvo nuevamente a la presentación. Si se embolan me dicen, chicos, porque mucho me cuesta tengo que avanzar con esto. Bien, bueno, entonces acá tenemos. Acá vamos a ver varios primos. Vamos a ver varios primos que hay acá. Por ejemplo, la plasticidad es lo mismo que la ductilidad. Solo que yo le digo a la ductilidad, a la plasticidad, ductilidad cuando tengo fuerzas a la tracción. Y le digo a la plasticidad, maleabilidad cuando las fuerzas que aplico son a la compresión. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y qué es la plasticidad? Es la capacidad que tiene un material de deformarse antes de la rotura. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, sería como que el ejemplo del coche. Se Sí. deforma el material después de haber recibido el impacto, antes de En quebrarse. ese por caso el ejemplo. material se va a deformar, claro, se va a deformar plásticamente. Hay materiales que tienen Están pidiendo que Sí, repitan lo de dale con- plasticidad, utilidad, maleabilidad. Bueno, vamos a ver, ¿qué ejemplo? Plasticidad. La plasticidad es la capacidad de deformación. Si yo tengo, por ejemplo, un pedazo de aluminio y lo deformo, lo puedo llevar hasta papel aluminio. Todo eso fue producto de la plasticidad. ¿Se entiende? Es quizás la propiedad más importante que tienen los materiales, que se pueden transformar su forma sin romperse. Ahora, ¿cuándo es ductilidad? Cuando yo tracciono un proceso, digamos, de trefilado, donde yo estiro el material, ¿sí? Lo agarro de una punta y lo tiro y lo hago pasar por una matriz, estoy haciendo ductilidad, estoy aplicando. Y en un proceso de compresión, como puede ser un proceso de extrusión de metales, estoy aplicando, lo que me interesa es la maleabilidad, es la capacidad de formación. Los metales, acá voy a hacer tengo que volver a verlos porque si no, no me logro concentrar. Los metales tienen generalmente la plasticidad, la ductilidad y la maleabilidad es la misma en los metales, porque son isotrópicos, es decir, tienen las mismas propiedades en cualquiera de las direcciones que yo se lo aplique. Entonces, digamos, nosotros podemos decir que la maleabilidad y la ductilidad es la misma en los materiales metálicos, porque es digamos, igual a la plasticidad, porque decimos que es lo mismo, sea la tracción o sea la compresión. Aquí estamos bien. Ahora, en los materiales cerámicos esto ya no es así. Los materiales cerámicos tienen, por ejemplo, el hormigón armado tiene mucha resistencia a la compresión y no tanta resistencia a la tracción. Ni se deforman de la misma manera en la compresión que a la tracción. Bueno, esto es interesante. Sí. Disculpe, es lo mismo por los metales. Dijo una Para palabra los que metales, no me acuerdo. isotropía. Sí. Son Isotropía, isotrópicos. Es decir, son isotrópicos, es decir, son materiales que tienen la misma resistencia, tienen las mismas propiedades en cualquier dirección que yo aplique la carga.
¿sí? Pero tienen las mismas propiedades en cada una de cualquiera de las direcciones. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. Profe, una consulta. Sí. Esto de la plasticidad es también lo que se tuvo en cuenta para construir la Sagrada Familia, ¿no? Que está hecha en piedra, entonces Claro. cuando hicieron los arcos lo tuvieron que hacer boca abajo para saber las líneas de fuerza y eso, ¿no? Exactamente. Los materiales todas las construcciones de la antigüedad están hechas en forma de arcos. ¿Por qué? Porque el arco trabaja la compresión y los materiales cerámicos tienen muy buena resistencia a la compresión y muy mala resistencia a la tracción. Si ustedes ven todas las casas antiguas de la colonia, son todas con las puertas de esta manera, ¿no es cierto? Porque no existía la viga de hormigón, existían las vigas de madera nada más, en este sentido de arco. Entonces, todas las galerías tienen forma de arco. ¿Por qué? Porque trabajan a la compresión. ¿Sí? Los materiales cerámicos trabajan muy mal a la tracción. Bien, continuemos con esta interesantísima clase, que porque la estoy dando yo, por eso es interesante. Bueno, y ahí tenemos todas las definiciones, ¿no es cierto? Ya definimos qué era la tenacidad, ya definimos qué era la dureza, ya definimos qué era la elasticidad y la rigidez. La resistencia a la fatiga. La fatiga es un proceso muy complejo que tiene que ver con dos componentes. Primero tiene que haber una carga determinada y tiene que haber una repetición de ciclos, ¿no es cierto? Tiene que haber una cierta carga mínima y una cantidad de ciclos que se repiten. Estamos hablando de cercanos a 600.000 ciclos, 400.000 ciclos, ¿sí? No un ciclo. Entonces, los materiales que resisten a la fatiga, generalmente lo que nosotros medimos es la torsoflexión, pero hay millones de fallas por material de la fatiga. La principal causa de rotura de un material es la fatiga. La fatiga no avisa, ¿está bien? Entonces, cuando yo voy a un parque, antes he ido a algún parque, uno de mis primeros trabajos era fractomecánica, trabajé hace muchos años en La Plata, y bueno, y estudiábamos un caso de una silla que había salido volando en el parque de la ciudad. Y entonces cada vez que me ha tocado subir a algún parque de estos de diversiones, siempre medio que lo hago con el crucifijo en la mano, porque digo, seguro vuela esto vuela en cualquier momento, se va a romper, porque la fatiga no avisa, ¿no? Ese es el problema que tiene la fatiga, nunca te va a avisar cuando se va a romper, ¿está bien? Entonces yo tengo una carga cíclica permanente, bueno, posiblemente trabaje el material y la mínima fisura que haya va a propagar y se va a romper. Bueno, acá hemos presentado más o menos casi todas las propiedades mecánicas, ¿no? Casi todas las propiedades mecánicas que nosotros vamos a ver. Ahora bien, cada material tiene una característica diferente, ¿no es cierto? Si uno quisiera comparar, nosotros vamos a tener tres tipos de materiales, básicamente. Vamos a estudiar los materiales metálicos. Lo vamos a definir así, generalmente más bien asociado a las fuerzas, ¿no es cierto?, que actúan en cada uno, ¿no es cierto? Las fuerzas que actúan en los materiales metálicos va a ser el enlace metálico, que es un enlace generalmente de baja energía, ¿sí? de origen coulombico, y lo que me va a dar este enlace metálico siempre me va a estar dando estructuras compactas. ¿Sí? Entonces, estas estructuras compactas, vamos a ver que son las que van a estar asociadas a una propiedad súper genial que tienen los materiales metálicos y que les hace muy bueno, que es la plasticidad. Y también generalmente le va a dar buenas características en cuanto a la conductividad. Pregunta si están compartiendo, Marce. ¿Estoy compartiendo? No. No, dice que si vas No, a no estaba compartir. compartiendo. Sí, No, iba a no está compartir. Solo que creí que estaba compartiendo. Estaba muy entusiasmado. Bueno, ahí voy de vuelta. Miren todo lo que había escrito. Ustedes sin verlo. ¿Sí? Ahí se entiende. Entonces tenemos los metálicos, los materiales metálicos, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Quieren lo pongo en negrita, fíjense. Entonces las fuerzas asociadas, digamos, vamos a ver, van a ver los materiales metálicos, van a ver que el enlace es metálico, esto generalmente como el enlace metálico da estructuras muy compactas porque quedan muy cerquita, la fuerza es débil, da estructuras compactas que tienen, esta estructura compacta permiten que los materiales tengan alta plasticidad y tengan alta conductividad. ¿Qué tipo de conductividad tengan? Y bueno, generalmente suelen tener conductividad térmica, ¿sí? Y eléctrica, ¿sí? ¿Sí? Por otro lado también tienden a tener brillo porque son estructuras muy agitadas.
Y fíjense que más o menos acá nosotros podemos definir las propiedades de los materiales metálicos, que es el primer grupo. El segundo grupo de materiales podemos decir que son los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son más inespecíficos y generalmente tienen las fuerzas asociadas, van a ser la unión iónica, ¿sí? y la unión covalente, ¿no es cierto? Que son generalmente fuerzas. Esto generalmente tiene que dar estructuras abiertas. ¿Sí? Estas estructuras abiertas que generalmente terminan dando la unión iónica y la unión covalente son uniones de alta energía. Entonces las estructuras no se manifiestan tan unidas. Entonces estas estructuras abiertas que nosotros tenemos acá van a dar, por ejemplo, rigidez, está bien, porque no van a ser estructuras que puedan deformarse mucho, van a dar alta resistencia, ¿sí? Van a dar aislación, ¿sí? Van a ser aislantes, ¿no es cierto? Aislantes, ¿sí? Ya sean térmicos como, digamos, eléctricos, ¿sí? Y van a ser estructuras rígidas, no van a tener buena capacidad de formación plástica, y van a ser esta especie. Y igualmente, chicos, acá nosotros estamos metiendo medio todo en el bolso, pero hay distintas, después hay una clasificación, para eso después lo desarrollamos. Y después vamos a tener los materiales poliméricos, o los polímeros, me gusta decirle polímeros, donde nosotros vamos a tener estructuras que son generalmente asociados a, por un lado, dentro de la cadena van a haber una unión híbrida, que generalmente es la unión covalente, ¿sí? En aquellos polímeros que sean... Te están preguntando, Marce, ¿a qué te referís con estructuras abiertas? Bueno, estructuras abiertas, nosotros podemos decir que los átomos se mantienen a una cierta distancia de la red, hay una distancia entre los átomos bastante importante, mientras que en las estructuras compactas los átomos se mantienen uno pegado al otro, ¿está bien? ¿Sí? Como si fueran pelotitas de tenis adentro de una caja, todas pegaditas una a la otra, mientras que una estructura abierta forma otra cosa. A ver si puedo tener acá algún material como para mostrarles. A ver, vamos a ver, vamos a cerrar este acá. A ver, vamos a ver si puedo buscar alguna, a ver, déjenme un segundito, vamos a ver acá, si puedo conseguir acá. A ver, intentando ver si puedo conseguir alguna cosa. Quiero mostrarles alguna, bueno, a ver, vamos a buscar acá en internet, a ver si podemos buscar acá en internet, vamos a ver acá, un segundo, a ver, un segundo. Acá ustedes pueden ver las distintas estructuras, ¿no es cierto? Una estructura compacta es esta. ¿La ven ahí? ¿La ven que la estoy mostrando o no, chicos? ¿Sí? Sí. Fíjense, Sí, esa es una ahora sí. estructura bien compacta. Esta también es una estructura compacta. Pero cuando yo voy a una estructura tipo esta, fíjense, por ejemplo, este tipo de estructura es una estructura abierta acá. ¿Sí? Una estructura iónica, fíjense que es una estructura bien abierta. ¿Alcanzan a verla? ¿Sí? Fíjense que se muestra de esa manera. Son las distintas estructuras. Acá pueden ver una estructura cristalina, por ejemplo, muy típica de un material que podría ser el cloruro de sodio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este átomo rojo quiere acercarse acá, pero como hay una carga electrostática, si digamos, este es cloro, y este es sodio positivo. Los dos verdes se van a acercar, pero en un momento van a estar tan cerca, entre los dos verdes son positivos, se van a rechazar. Entonces nunca termina de cerrarse compactamente eso, ¿sí? Y acá pueden ver, por ejemplo, pueden ver también una estructura abierta de este estilo, ¿no es cierto?
Las estructuras cerradas son más bien de este estilo que ustedes ven acá, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente al ser la fuerza, digamos, tan pequeña, la fuerza de unión tan pequeña, los átomos tienden a juntarse, necesitan estar cerquita para poder unirse. En el otro caso, se tienden a correr, ya sea porque la parte iónica no lo deja, o porque la fuerza es muy grande, entonces el material puede buscar su equilibrio más lejos, ¿tá? Entonces fíjense que quedan abiertas. ¿Eso qué repercute? Después vamos a ver, repercute en el tipo de propiedades, básicamente en la capacidad de formación plástica, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos, o no? Bien. ¿Sí? ¿Venimos? Sí, Sí, sí. sí, va bien. Sí, Bueno, Sí, ok, entonces, sí. entonces acá tenemos la unión covalente, por ejemplo. La unión Una covalente... sola aclaración, Marce, No, hay un está chico bien. que pregunta si son los cristalinos y los amorfos, eso lo van a ver en la parte de polímero. Todo lo que Sí. está hablando Marcelo hoy, o por lo menos de metálico que está hablando hoy, o lo que está haciendo referencia, tiene que ver más con cristales o con celdas, que son más los metálicos. Claro. Por Los supuesto, hay materiales cerámicos. en el cerámico hay amorfos y en polímeros hay amorfos también. Son materiales amorfos, ¿no? Algunos. ¿Está bien? Perdón, Dante, te interrumpí. Disculpa. No, no, iba a decir lo mismo que vos, así que... Bueno, estamos conectados. Profe, ahí. mirá que no estás compartiendo todavía, ¿eh? Por Ahora las voy a dudas. Eso. compartir. Está. Ahí comparto. Muchas gracias. Si ustedes oriéntenme, porque a veces vieron, estoy grande ya. Se me van a veces las cosas. Bueno, vamos a ver y sigamos con esto. A ver. Bueno, entonces tenemos los polímeros que tienen uniones covalentes y acá aparecen las fuerzas de Van der Waals, que también aparecen en los cerámicos, pero con menor intensidad. Entonces, van a aparecer en las uniones de los polímeros que son termoplásticos especialmente. Bueno, ¿y qué características van a tener? Bueno, ya los polímeros son complejas las estructuras, pero generalmente la principal característica de los polímeros puede ser la plasticidad, el bajo peso, algunos son aislantes, ¿sí? Son mayormente aislantes, tienen alguna resistencia mecánica baja. Bueno, ahí ustedes pueden encontrar, Después hay muchos materiales que son de diseño, me gusta a mí llamarlos, que significa que se hicieron por un fin específico, ¿está claro? Tienen un fin claro. No es que se hicieron para cualquier cosa, se hicieron para un determinado fin. Entonces, esos materiales suelen, digamos, tener ciertas características muy, muy, muy especiales. Entonces, nosotros podemos ver esto hasta acá y bueno, ver un poquitito esta resistencia mecánica baja. Bien, y nosotros podríamos comparar, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo elijo un material, lo voy a elegir por ciertas propiedades. Entonces, no por muchísimas. Generalmente hay una o dos propiedades que se llaman propiedades críticas, ¿no es cierto? Que podría ser, supongamos, peso y costo, supongamos. Bueno, son dos propiedades críticas. ¿Sí? Está bien, por ejemplo. O podría ser resistencia mecánica y resistencia a la corrosión. Digo, yo siempre voy a sacrificar, ¿está bien? Porque no existe el material perfecto con todas las propiedades correctas. Entonces yo siempre voy a poner como primero una propiedad, después otra fundamental, después otra fundamental. Entonces de alguna manera voy a ir tratando de lograr que se acerque al producto que yo quiero obtener. ¿Se entiende esto hasta acá, chicos? ¿Venimos más o menos bien hasta acá? Es Sí, como sí. que va a depender mucho de su uso, ¿no? Del uso que va a tener. Exactamente, va a depender del uso que va a tener. Y yo después iré viendo cómo lo hacemos. Vamos a hacer lo siguiente, chicos, porque me queda un rato y hoy les vamos a extender el horario, seguramente, para hacer las cosas. Vamos a tomar 5 minutos, así van al baño, ponen un café y algo y volvemos a la clase. Podemos volver y 5 por casualidad podría ser, chicos. ¿Les parece bien? Sí, profe. Buenísimo, Gracias. profe. Listo. Bueno, hacemos así.
Bien.
Dante, querido, ¿cómo estamos? Bien, bien. Excelente, ansioso. Estoy en llama impresionante. Tengo unas ganas de la clase. Bueno, ahora arrancamos con la segunda parte. Profe, una consulta. ¿Hasta qué hora más o menos va a durar la clase? Porque yo a las 10 tengo que salir para el trabajo. No, la quiero ahora la clase. Ah, listo. Ahora vamos a ver ahí con Mauro, pero vamos a extender por esta sola vez. Vamos a dar unos días para que hagan el trabajo práctico. Ah, listo, dale, Sí, muchas gracias. Dale, gracias. Pero sí, la actividad la tenés que hacer, así que bueno. Sí, voy sí, a sí, dar eso. clase donde lleguemos y ven. ¿Ven? Dale, muchas gracias. Bien. Profe, Señor, ¿le puedo hacer una consulta? Me quedó algo pendiente de polímeros. Sí. La energía, porque dijimos en metálicos es baja. bueno, y la En energía del cerámicos avión es es alta, es Alta. alta en Sí. los termorrígidos y la energía de unión es baja en los termoplásticos. ¿Sí? Ahí hay como un poco un popurrí, ¿no? Pero son más Claro, complejos. porque son dos. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, Mauro, escúchame. Vamos a quedarnos hasta las 10, pero vamos a tratar de extender, les vamos a dar ¿hasta cuándo le podemos dar? ¿Hasta mañana pasado? Sí, o ¿Hasta el sábado de la mañana? hasta el domingo. Hasta el domingo. Fin de Le semana. vamos a dar hasta el domingo para que Buenas los noches. chicos puedan hacer el trabajo práctico, todo, porque entre que se acomoden y se junten Sí. con el grupo, todo, pero por única vez. Sí, Y así la yo ahora actividad después me quedo con pareja. los grupos y todo. Sí, porque va a Si haber no, un algunos lío no bárbaro. pueden Entonces, hasta que se acomoden, hasta el domingo le damos para esta actividad, pero ya tengan presente que después se entrega el mismo día. Ya lo edito. ¿Está bien? Así lo comunicás ahora a los chicos. Ahora. Ya lo edito, sí. Listo. Chicos, ya La estamos figura todos. también ¿Estamos la listos ponen. para arrancar? Dale. Vamos, Profe, Mauro, tirá los datos. Profe, ahí. disculpe, ¿me escucha? Sí, señor. Nada, no me terminó de quedar claro. La actividad es sí o sí hoy y el trabajo hasta el domingo. Estabas escuchando, yo estaba hablando con mi ayudante en secreto. Bueno, sí, ahora lo explica Mauro. Dale, Mauro, transmití la buena noticia. Bien, sí, por eso la actividad siempre es en la clase, o sea, desde 21:30 hasta las 10 de la noche, más o menos, en ese rango horario. Si por ahí terminamos antes, lo podemos poner a las 9, 9:15, o sea, todo dependiendo cada clase. Lo vamos a ir viendo a medida que se ejecute la clase. Y los TPs acostumbramos a hacerlo hasta las 10, estar nosotros presentes y poder ayudarlos con la resolución, pero lo dejamos hasta las 12 de la noche, que ahí lo puedan terminar de ajustar y entregar. Entonces, por esta vez lo vamos a dejar hasta el domingo, que es... Así ya arrancó hasta el domingo 29, hasta las 23 horas. Esto le va a figurar cuando entre a la actividad, le figura. 29. Ahora, hoy traten de consolidar los grupos, si lo pueden empezar mejor. Sí, ahí tengo como 100 mensajes en el foro, ahora ahí estaba mirando, sí, ahora los voy a ir. Bueno. Listo, ya está lo del foro. Si el TP si se sube después de la clase. Ahí lo cargo ahora, voy a cargar ahora. Vamos. Perdón, profe, te hago una consulta sobre esto de los TP, porque mi compañero Martínez, el que dijo que trabajaba, ¿las consignas están disponibles después de que tenemos la clase teórica o van a estar habilitadas para leerlas antes? Porque él No, van a estar para antes. Esta vez, ok. como era el TP número 1 y la clase 1, queríamos que presten atención bien. Buenísimo, gracias. No hay problema, ya lo estoy subiendo. Profe, ¿los TP son individuales? Son grupales. No, Grupales. Y en el caso, bueno, no, nada. Las actividades son individuales. Los TP son grupales, las actividades son individuales. Subo el archivo. Segundo. Y ya lo presento también. Así. Vos me decís, yo estoy acá en llamas, ¿sí? Cuando me decís largo, arranco de vuelta, embalado estoy.
Trabajo práctico número 1. Tengo miedo de quedarme sin Wikipedia, así que dale. Le tengo, bueno, quedó, dice que el primer cuatrimestre no importa, lo subo rápido. Cuando cambios, ahí se actualizan, por ahí ya lo pueden ver. Las actividades se resuelven en la clase, exactamente. Así que yo a las 9, ¿qué hora tengo que dejar? 9:30 tengo que terminar esto, igual voy a terminar antes, así que. Trabajo práctico número 1, ahí está cargado, a ver, mientras lo voy abriendo. ¿Alguno me puede decir si ya lo vio en la plataforma? Sí, se ve, dice. Sí, se ve abajo de Sí, profe, ya se ve. clase sincrónica. La clase del último ítem, listo, buenísimo. Sí, se ve. Bien. Ahí comparto. Allá. Ahí estamos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, el punto número 1, vamos a ver lo que se pide, que dice, defina las distintas propiedades características del impulsor de una bomba centrífuga asociada a una línea de hipoclorito de sodio. Elija 3 materiales que utilizaría para fabricar dicho componente. Indique si los mismos poseen en mayor o menor medida las propiedades seleccionadas. Utilice la escala del 1 al 10, comente sobre las ventajas y desventajas de los distintos materiales seleccionados. ¿Cuáles propiedades vieron con Marcelo? O que se imaginan que debe tener el impulsor de una bomba centrífuga. A las paletas. Propiedades mecánicas. Un hipoclorito de sodio. ¿Me decían? Mecánica, Dureza. química. Dureza. Bien. Otra puede ser. Plasticidad. Resistencia a la corrosión. Y resistencia a la corrosión. Bien. Entonces, ¿de qué material lo podemos hacer? Ese impulsor. Plástico puede ser también. ¿Algún polímero? Podría- ¿Tenemos algún Polímero, polímero? Titanio. Podemos poner, no sé, Metal. ¿cuál se imagina? ¿Qué polímero? PVC, PET, Sí, PET. un teflón. PET. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué otro material me dijeron? Titanio. Titanio. ¿Y de qué otro material? En general son de bronce. No sé. Bueno, entonces, acá ustedes tendrán que evaluar, o sea, cómo va a ser la dureza entre estos 3 materiales, por ejemplo, ¿no? Del 1 al 10 el PET, ¿cómo será esa dureza? 7. 5 capaz. 5. Comparado un titanio, A un titanio y a un bronce creo que un 5 está bien. claro. El titanio, ¿qué será? De dureza. 9. ¿No ves? Y un bronce. 7, 8. 7. 8, sí. Bien, ahora, plasticidad. Acá el 1, ¿cómo va a ser? 9. 10. Sí, 9, 8. Sí. Titanio va a tener plasticidad. Y, 1. No, 3. 3. 4. y 5 para el bronce. Y un Sí. bronce, un intermedio. Sí. 5. 6. 5, 6. Bueno, resistencia a la corrosión de cada uno de los materiales. Y capaz un 9, depende. 7. Si tiene un buen tratamiento el PET puede tener 9. Un titanio, Un 7, 8. 8. Y un bronce, 9 puede ser, ¿no? 9, 10. pues. Es hipoclorito de sodio, hay que ver si después reacciona o no. Pero bueno, Exactamente. ya
nosotros, o sea, tenemos esto, listo, o sea, algo parecido con alguna propiedad, podemos poner acá, no sé, costo, ¿no? Entonces tenemos un titanio, si ponemos acá una correlación con el costo, va a cambiar mucho, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que seleccionar materiales. ¿Podemos seleccionar cualquiera de estos? Sí. Ahora hay que ver después todas estas propiedades que son las fundamentales. Siempre nosotros, en los materiales, cuando elegimos uno específico, va a ser por 2 o 3 propiedades como mucho. Porque no, podemos encontrar un material con 7 propiedades fundamentales. Y es muy raro, ¿no? O sea, como que siempre son situaciones de sacrificio donde si tengo muy elevada la dureza y la resistencia mecánica, ¿qué me va a pasar con algunas otras propiedades? ¿Cuál es La elasticidad va a ser menor, capaz. ¿Cuál? La elasticidad, capaz. O la Muy rígido. resistencia a la corrección. No pueden concurrir tantos. Por ahí resistencia a la corrosión, o por ahí más asociado a si mejora resistencia mecánica y dureza, lo que se ve afectado es la elasticidad, digamos, ¿no? Ya pierdo capacidad de absorber energía, pierdo plasticidad, entonces siempre o sea, si yo necesito que esa pieza va a resistir cargas dinámicas, y bueno, voy a sacrificar dureza, resistencia mecánica por tenacidad, por capacidad de formación plástica, corrosión, o resistencia a temperaturas, o sea, después vamos a ver un poco más, pero o sea, lo que nos queremos llevar de concepto de esto es, nosotros tenemos que seleccionar siempre 2 o 3 que van a ser las que más asocia a esa pieza, y entonces después comparar con distintos materiales qué ventajas o desventajas tengo en cada uno. Por eso a lo último me dice, comente sobre las ventajas y desventajas de los distintos materiales seleccionados. O sea, yo acá puedo concluir con que, no sé, el mejor es, no sé, puedo ponderar acá y decir, bueno, elijo de PET. ¿Por qué? Porque tiene mejor plasticidad, resistencia a la corrosión, el proceso de fabricación es más económico, lo puedo reemplazar fácil, digamos, ¿no? Porque es una bomba que está al alcance de todo. Ahora es una bomba específica que me para la planta. Y bueno, voy a tratar de no pensar tanto en el costo, sino que no se me rompa nunca, digamos, ¿no? Que cuando se rompa, yo me anticipe y la cambie antes, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos en la cátedra, los parciales van a ser más o menos con ese sentido, digamos, ¿no? De razonar, elegir un material en base a qué criterio y demostrar cuál es el criterio. Por eso la parte más fundamental de este enunciado es las ventajas y desventajas de estos materiales. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Profe, una sola consulta. Sí. Por ejemplo, en estos tipos de actividades, ¿tendríamos que investigar el uso de la bomba o es solamente para aplicar lo de dureza o que tengamos el conocimiento de... Sí, o sea, no buscamos una cosa como que no, tiene que ser muy específico. O sea, por ahí uno, bueno, a ver qué es un impulsor de la bomba, lo busco, entonces uno se imagina, digamos, más o menos a qué solicitación está actuando, digamos, ¿no? O sea, no le pedimos algo, no, tienen que investigar y desarrollarlo y demás, sino que más o menos, o sea, como que la idea general se la lleven. Pero igual ahí dice, ¿no? Lo que lleva a la línea, si no leí mal. ¿Perdón? Ahí dice, ¿no? Lo que lleva a la línea, con qué va a trabajar la bomba. Claro, sí, claro. con hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio, o sea, nosotros deberíamos... Que lleve agua. O sea, por ahí un PET, por ahí se degrada, no sé. Por eso No, además puede entrar una partícula y te lo rompe. Tenés que evaluar ahí. Es criterio, chicos. Acá lo que buscamos es que ustedes formen su criterio. ¿Está claro? Pero, por ejemplo, no sé, si lleva agua, ahí ya sería otro tema. Pero no lleva agua, lleva hipoclorito de sodio. Claro, en el caso si fuera agua, claro, uno debería asociar ciertos materiales que no van a reaccionar con el agua, digamos. Ahora, si yo le digo que es agua con piedra, con sedimento, y bueno, ahí va a tener algún impacto en ese impulsor, digamos, ¿no? Los pequeños piedritas o lo que sea, me van a afectar y voy a necesitar otras propiedades que por ahí si transporta agua sola, no la voy a sufrir, ¿no? Ese es el criterio y el razonamiento que queremos que se lleven de esta cátedra, digamos. ¿Alguna duda más? ¿Seguimos con la parte de ensayos, Mauro? Bien, por eso, bueno, después el 2 es más o menos lo mismo, nos van a decir de estas partes críticas,
cuáles son esos materiales, o sea, de qué material ustedes me proponen que sea esa pieza, por ejemplo, y cuáles van a ser los ensayos que van a realizarla esa pieza para las exigencias que tiene, digamos, ¿no? Si yo digo que necesito una alta dureza, y bueno, voy a hacerle un ensayo de dureza, digamos, ¿no? Entonces, tiene que estar asociado la solicitación a la cual va a estar asociada, si es corrosión, si es impacto, si es tenacidad, si es dureza, resistencia mecánica, etcétera, o plasticidad, y después, ¿qué ensayo van a hacer para medir directamente o indirectamente esa propiedad? Que lo vemos acá, digamos, ¿no? Ensayo a realizar de cada una de las piezas y sus componentes, e indicar qué datos obtienen en cada ensayo. Entonces, no sé, voy a la pieza del eje de este reductor, ¿no? Entonces, pondría eje del reductor. Y acá, ¿qué ensayo le harían? Tracción, cuál de dureza, cuál de estos 4 darían de dureza, si fuera Charpy el ensayo de impacto, o fatiga si es un eje de carga cíclica, ¿no? Entonces, yo acá seleccionaría este. Si me dijeron que el eje de reductor lo hacían de acero inoxidable, ¿qué ensayo de dureza le harían? Rowell C, ¿no? Un ensayo de durezas altas, elevadas, entonces le haría un Rowell C. Carga de impacto, si tiene impacto o no, indicaría, o sea, si necesito... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Tengo entendido que acero, por ejemplo, tienen ahí 420, la de 52.100, o hay una variedad bastante grande. Y cada acero tiene una dureza específica o una tolerancia en la que se debe manejar. Acá, ¿cómo hacemos? ¿Elegimos cualquier tipo de acero o en dónde nos manejamos? No, o sea, eligen el material, o sea, no. Lo que vos definas ahí, tenés que ver qué propiedades te interesa medir de un eje. Eso es indistintamente del acero que vos tomes, ¿no? ¿Sí? El que vos hayas elegido. Yo te digo, suponete que vos elegís un 52.200, 52.100, o elijas, no sé, 41.40, lo que hayas elegido, tienes que decir qué ensayos para vos son fundamentales para ese eje. ¿Sí? Yo no sé, la tracción, bueno, ahora vamos a ver el ensayo de tracción, ahora vamos a ver los ensayos. Pero bueno, le haría tracción, ¿por qué? Porque posiblemente termines rompiendo el eje, capaz que ni te conviene. Si es un solo eje, no te conviene, si son muchísimos, bueno, por ahí haces tracción. Pero si es uno solo, quizás te convenga hacer dureza. ¿Y qué dureza? Bueno, verás la dureza que a vos te parezca más conveniente, será Rowell C. Y quizás Charpy no lo hagas y hagas ensayo de fatiga o le pidas a la persona un ensayo de fatiga. Por eso, digamos, un poco, tenemos que revisar un poco los ensayos y ahí vemos cómo te queda. ¿Sí? ¿Se entendió, Mayra? Listo, gracias. Sí. Bien. Entonces, acá en el punto 4, para realizar un ensayo de dureza Brinell en un acero se utiliza una bola de diámetro 8 milímetros, obteniéndose una huella de diámetro de 3 milímetros. Si la constante del ensayo acá es 30. Nosotros vamos a la fórmula del ensayo de Brinell, la tienen en las filminas que están en la plataforma, y entonces empiezan a utilizar cuál es la carga utilizada para ese ensayo del identador de bolilla, cuánto va a tener de carga para aplicarse, cuál va a ser la dureza obtenida con estos datos, y contenido de carbono del acero, porcentaje, y la resistencia a la tracción de ese acero. Esto es fórmula, reemplazar en lo que tienen. Expresión, esto es lo último. Indique el método de dureza a utilizar para el cobre recocido, el acero 1045 templado, o sea, Brinell, Rowell B, Rowell C, Vickers, etcétera. O sea, me definen en base a qué propiedades van, o sea, qué valores de dureza necesita ciertos materiales. Hay algunos que son muy duros, entonces necesitan un método que sea, por ejemplo, Rowell C o Vickers, y otros que son de materiales blandos, o en este caso el fleje de acero, como no tiene mucha
mucho área para generar la indentación, posiblemente tenga que buscar algún método que no sea tan invasivo de alta dureza. Entonces esto está con lo que tienen ahí en el material, está simple. Y después las curvas de esfuerzo de formación, digamos, ¿no? Entonces ustedes tienen que indicar de cada curva cuál es la tensión máxima, TGI, cuál es el sigma de fluencia, el sigma 0,2, el porcentaje de alargamiento, GX, el módulo de elasticidad, el valor del módulo, y qué significa cada uno de estos valores en lo que es el ensayo, digamos, ¿no? El ensayo de tracción. Esto está en el material, así que nosotros seguimos acá en la clase, cualquier duda que tengan a medida que van desarrollando el TP, pero hasta acá alguna duda, ¿no les quede claro? Sí, generales. profe, el tema de los tipos de ensayo y eso están las filminas. Está, sí. Lo vamos a dar ahora, chicos. Lo vamos a dar ahora, por eso extendimos el plazo. Así chequeamos todo esto y ahora terminamos lo de los ensayos. Pero más allá de eso, o sea, se entendió cada uno de las preguntas. Sí. Se entendió bien. Sí, profe, sencillo. Bien, listo. O sea, dejo de ocultar y vamos a presentarlo lo de los ensayos. A ver, dejé de ocultar, ¿no? Sí, no. Bien, ¿seguimos? Dale. ¿Lo abrís vos, Marce, o...? No, sí, yo la digo. Bueno. Bueno, bien. Bueno, vamos a seguir un poquito con esto, a tratar de terminar lo de los ensayos si pueden resolver el trabajo. A ver, voy a presentar un poco la presentación. Perdón, así presentamos el trabajo. Vamos a repasar un poco todos los ensayos. ¿A qué hora está puesta la actividad, Mauro? ¿A qué hora pusiste la actividad? Así, para ver el horario. 9:45 está puesta. Perdón, no estaba con el micrófono. 21:45 más. Bien, perfecto. Bueno, ¿se ve ahí, chicos? Sí, profe, clarito. Sí, profe. Bueno, chicos, el concepto acá es, yo tengo propiedades, una de las cosas que tengo que ver es de qué manera yo las puedo verificar. Acá lo interesante que esto sería que verlo por ahí en el laboratorio, ahí Jonathan podría armar las prácticas, pero la verdad que estamos un poco complicados y bueno, lo vamos a tener que ver acá en la forma teórica. A ver, vamos a ver algunos ensayos que son importantes como para entender la distinta comprobación o verificación de los productos. Ensayar es interesante, no es determinante. Ese es un concepto que a mí me interesa dejar claro acá porque hoy ensayar un producto no es determinante, ¿no? Si bien en la literatura van a encontrar que el ensayo termina siendo una cosa de verificación, hoy la realidad es que se ensaya muchísimo menos que antes, ¿no? Porque el desarrollo del proveedor pasa por otro lado, entonces no se ensaya tanto. Y el ensayo es un elemento de coordinación. Generalmente se utiliza hoy los ensayos cuando hay algún problema. Pero bueno, nada, nosotros tenemos que saber desarrollar un plan de control y para eso tenemos que conocer los ensayos, por lo menos asociados a los materiales. ¿Qué ensayo? Los que vemos acá, vamos a ver acá los que estábamos mirando, entonces vamos a mirar un poquitito esto y vamos a ver cuáles son los ensayos. A ver, vamos a ver acá bien correctamente los ensayos. ¿Qué ensayos hay? Bueno, hay muchos ensayos, ¿no es cierto? Está el ensayo
de dureza, el ensayo de tracción, el ensayo de tenacidad, el ensayo de fatiga y el ensayo de equilibrio. El ensayo de dureza es el ensayo más representativo de todos los que ustedes puedan estudiar, porque es un ensayo que está asociado a las características del material. La dureza, si bien no hay una relación formal, hay una cierta relación entre la dureza, la resistencia mecánica y la capacidad de deformación plástica, ¿sí? Y la rigidez. Digamos, todas están emparentadas. Si yo tengo una alta dureza y una alta resistencia mecánica, posiblemente mi capacidad de deformación plástica sea menor. ¿Siempre pasa esto? No. Pero es una regla que puede aplicarse, salvo algunos materiales. Yo voy a una acero inoxidable, eso no sucede. Pero bueno, nada. Pero en otros materiales suele suceder. Entonces, entender que hay esto como una contraposición entre la resistencia mecánica y la dureza, que están asociadas, y la capacidad de deformación plástica. Los métodos están estandarizados. Hay una norma ASTM para cada método de dureza. Ustedes lo pueden buscar. En algún momento lo dábamos todo esto. Pero bueno, ahora estamos un poco... ¿Cuáles son los métodos? El primer método y el más antiguo es el método Brinell, que es con una esfera de acero o carburo de tungsteno, de 10 milímetros de diámetro, donde ustedes van a tener una fórmula ahí que va a estar, la carga es P, ¿sí? Hay una relación entre la carga P y el material, después lo vamos a ver a eso, y el diámetro de la bolilla. Pero básicamente lo que nosotros calculamos es este BHN, que les va a servir para el último ejercicio, que es el número Brinell, ¿sí? Marce, ahí Ramiro levantó la mano. ¿Cómo? Sí, que pregunte. Profe, perdón, no quería interrumpir. Capaz que es una pregunta media bólida, digamos, pero la dureza es la propiedad de rayar al otro material, considerando el diamante uno de los más duros y el talco. Sí, pero acá nosotros ya empezamos a darle otra característica, porque esa es la escala de Mohs, ¿no? Que donde más duro era el que rayaba al otro. Acá sigue conservándose eso, lo que pasa es que acá establecemos algún método para medir dureza en los metales, ¿sí? Básicamente eso. Vamos a medir la dureza de los metales. Así que, digamos, y lo vamos a medir como la resistencia a la penetración, va a ser eso. Ahora fíjense, nosotros calculamos este número de Brinell, que está dado por 2 veces la carga dividido pi por el diámetro de la bolilla. Fíjense que D grande es el diámetro de la bolilla, menos D por D menos la raíz cuadrada de D grande cuadrado menos D minúscula cuadrado, que es el tamaño de la impronta. Obviamente es muy interesante ver que eso es fundamental, el tamaño de la impronta. La impronta de la bolilla Brinell es una impronta grande y por lo tanto es representativa. Y en aquellos materiales donde yo tengo una falta de uniformidad o tengo varias fases, es muy útil porque es representativa del ensayo. Entonces, en una fundición es muy útil utilizar la Brinell, que es más representativa y va a agarrar zonas de grafito y zonas de hierro. La Vickers es un método de medición de dureza que tiene un cono de ¿cómo se llama? Bueno, sale cono, pero no es cono. Bueno, una pirámide de diamante, y esa pirámide de diamante se carga con una determinada carga P, y generalmente se saca un número Vickers, que es 1,72 de P por la diagonal, ¿no es cierto?, al cuadrado. ¿Qué es esto? Bueno, generalmente es un método que se utiliza para donde tengo mucha variación o donde desconozco el material. Entonces, Vickers es como el Kelvin. Se trabó, ¿no? Sí, se trabó. ¿Sí? ¿Me escuchan? Se trabó un cachito. Ahora sí. ¿Me escuchan o no ahora? Ahora sí, sí. No, digo que el Vickers es representativo para cualquier material. Si yo desconozco el origen del material, puedo utilizarlo. Lo puedo usar para cualquier material. Y además en investigación es muy útil porque su sensibilidad es bastante más grande que el resto de los métodos.
Hay otro método que es la microdureza Snoop, que es como similar al método Vickers, pero donde yo hago mediciones muy puntuales. Ahí en la facultad tenemos un microdurómetro y nosotros podemos medir una fase, por ejemplo. En un determinado material, una fase con este método. Y después viene el método Rowell, cuya ventaja, en el Brinell yo tengo que medir el diámetro de la impronta, ¿no? Con un ocular, tengo que medirlo ahí, tiene una regla, un ocular graduado, ¿cierto? Tengo que mirar, agrandar el ocular y medir la distancia. Acá, en el Rowell, directamente yo doy la precarga, doy la carga y, digamos, toma el método, presiona y me da automáticamente el número Rowell. Hay distintos métodos. El AC y el D, que son de cono de diamante, que se utilizan principalmente para materiales ferrosos, y el método B, F y G, que se suelen utilizar para no ferrosos y tienen una bolilla de acero. Van a ver ahí las distintas cargas, y el E, que es una esfera de acero. Cada uno de estos, cada método Brinell, los más conocidos son el C para ferrosos y el B para no ferrosos, y después hay métodos específicos de acuerdo al espesor que tiene la pieza. Entonces, ustedes conocen todos estos métodos y usarán, dependiendo de lo que sea, una fundición o un acero o lo que sea, pueden usar para Brinell. Brinell se usa para cualquiera, pero el método de medición es más lento, el Rowell es más simple, es un método más simple. En una fundición yo no aplicaría Rowell, preferiría aplicar Brinell, que es más representativo. El Vickers, si desconozco o tengo ese método, lo uso, puedo usarlo para cualquier material. Y el Rowell B lo utilizaré para medir, por ejemplo, materiales no ferrosos, ¿no? Y acá tienen un poquito para qué se aplica cada uno, ¿no es cierto? Entonces fíjense que el A, por ejemplo, que tiene cono de diamante, se usa para aceros nitrurados, flejes estirados en frío, es decir, para materiales muy duros, cuyas capas son muy pequeñas. Por eso la carga, fíjense que es una carga de 150 kilos tienen para el Rowell C, para el A tienen 60. Pero van a medir algo de la décima o la centésima, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de un carburizado, estamos hablando de varios milímetros, y un nitrurado estamos hablando de décimas, ¿no es cierto? Décimas, sí, sumo, milésimas, centésimas, algunas décimas podría ser, pero no tanto. ¿Sí? Y después, bueno, por ejemplo, la 15N, la 30N y la 45N, que son, fíjense que son para superficiales, ¿no es cierto? Y después tienen la B, por ejemplo, que la pueden usar acero bajo carbono, aluminio. Sí. Y fíjense que la 15T, la 30T, se suelen usar para flejes también, ¿no? Pero acá nosotros tenemos alguna idea del uso y para qué usamos cada uno de los métodos de dureza. Ahora, si ustedes se fijan los métodos complementadores, fíjense que, por ejemplo, esta que está acá, que ven acá abajo, es la dureza Brinell, y fíjense que es muy representativa el tamaño de la impronta. Mientras que la Rowell C es menos representativa, ¿no es cierto?, 40, que la Rowell 30N, fíjense que es mucho más superficial. Entonces estamos hablando fíjense que acá estamos hablando de 4 décimas, ¿no es cierto?, 4 décimas y media, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá estamos hablando del orden de la penetración de la décima, ¿sí?, con el Rowell C, y estamos hablando del orden también de 0,25 décimas en el caso de la Rowell. Fíjense el tamaño, obviamente esta es más representativa, la Brinell, ¿no? Y acá tienen algunas, por ejemplo, uso de los métodos para fundiciones de aceros no ferrosos, Vickers, materiales conocidos de investigación, no ferrosos. Bueno, ahí tienen un poquito lo que acabamos de explicar, ¿no? Bueno, y acá tienen la tabla de equivalencia, ¿no es cierto? Si después la quieren mirar, simplemente para que la tengan presentes, la subimos, ¿no? ¿Sí? Fíjense que hay una zona donde no coinciden o no hay representación, ¿no? Bien.
Bien, bueno, vamos a ver el ensayo de tracción. Tracción es un ensayo que se realiza a bajas velocidades, ¿no es cierto? Sumamente, a ver, podemos ver el ensayo más representativo quizás. ¿Qué tenemos en el ensayo de tracción? Bueno, básicamente lo que hacemos es tomar una probeta, que es esa que está ahí, y está como, esta es la manera en que está, digamos, estandarizado, ¿no es cierto? Una probeta que tiene 20 milímetros de diámetro, tiene una distancia referencial de 200 milímetros, tiene como dos protuberancias de donde vamos a tomarlo con las manitos, vamos a agarrar las mordazas, van a agarrar de esa zona y van a estirar. Se suelen poner unos extensiómetros, hoy hay algunos extensiómetros digitales, hay sistemas para medir muchísimo más complejos, muchísimo más buenos. Entonces, los ponemos esos extensiómetros y empezamos a traccionar a una velocidad muy, muy baja que está especificada en la norma, ¿no es cierto? Que ahí lo que es, fíjense que se va recomendando de 0,1 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado por segundo. Entonces se va haciendo muy lentamente este proceso digamos, de tracción. Se va haciendo lentísimamente, muy, muy lento, para simular una carga estática. ¿Y qué es lo que vamos a obtener acá? Bueno, vamos a obtener varios aspectos. Primero va a haber un periodo que es entre la zona O y A, que es la zona de proporcionalidad, ¿no es cierto? Y A indicaría el límite de proporcionalidad o el límite elástico. Hasta el punto A, el material tiene un comportamiento elástico, es decir, si yo suspendiera la carga en el valor de A, el material volvería a su dimensión original. Lo que nosotros tenemos que ver que este ensayo se llama sigma epsilon, es decir, tensión de formación. ¿Cómo definimos la tensión? La tensión la definimos como la carga dividido el área inicial. Mientras tanto que el porcentaje, digamos, el epsilon, ¿sí? O el alargamiento lo definimos como la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Y esto lo vamos a definir como delta L sobre L0. Es decir, la variación de longitud sobre la longitud inicial por 100. Ahora, interesante para mirar esto, fíjense que el módulo de elasticidad, es decir, desde el punto 0 hasta el punto A, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos acá, nosotros vamos a ver ahí, vamos a ver que eso cumple una regla de proporcionalidad. Que ese módulo de elasticidad está asociado a la relación entre sigma y epsilon, ¿sí? Es decir, que sigma es proporcional a la deformación. La tensión es proporcional a la deformación. O dicho de otra manera, la deformación es proporcional a la tensión. Entonces significa que cuanto más grande es el módulo de elasticidad, el material, ¿sí?, se deforma menos. Por lo tanto, y esto anótenlo en algún lado, pero es muy interesante, el módulo de elasticidad indica la rigidez del material. Entonces, la rigidez del material va a estar indicado por el módulo de elasticidad. Es decir, me va a decir qué tan rígido es el material. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Repite lo último, sí. porfa, profe. Sí, cómo no. El módulo de elasticidad indica la rigidez del material. Es decir, si yo tengo un módulo de elasticidad muy alto, ¿sí?, significa que el material se va a deformar menos. Por lo tanto, va a ser más rígido. Cuanto más alto es el módulo de elasticidad, más rígido es el material. Más parada va a estar la recta esta que estamos mostrando acá, ¿cierto? Y podemos decir que el módulo de elasticidad es la tangente del ángulo phi.
que la puedo calcular como la relación entre sigma que tengo acá, el valor de sigma que tengo acá, y el valor de la deformación que es epsilon, ¿sí? Esa recta de proporcionalidad define como el método, como la tangente de ese ángulo, es lo que definimos como módulo de elasticidad. ¿Qué es la rigidez? Y decimos que desde el punto A hasta el punto A tenemos el periodo elástico del material. Es decir, si yo lo deformo, el material vuelve a su posición original. Que es donde nosotros queremos que la mayoría de los materiales trabajen, ¿o no? ¿Sí? Nos sirve un bulón, ¿dónde debería trabajar? ¿Sí? En la zona de proporcionalidad. ¿Pregunta, profe? Un bulón, un tornillo, ¿dónde tiene que trabajar? En la zona de proporcionalidad, ¿no es cierto? Una vez que se deformó ya no sirve para nada. Se cortó de vuelta. Se volvió a cortar, ¿no? Otra vez, ¿no? Sí, se cortó. La pregunta que está, si se cortó, supongo que ya volverá. No es la primera vez que pasa, pero digo, la pregunta que está haciendo Marcelo es si tenemos una pieza. Bueno, y ahí termino la pregunta y te dejo, Marcelo, que te volviste al movimiento. Dale, dale. De la curva, nosotros queremos que esté trabajando, ¿no? En el uso en campo. En ese caso, Marcelo ha hablado de un bulón o un tornillo. ¿Dónde tendría que estar funcionando? Esa es la pregunta que hace Marcelo. El límite Hasta de el punto proporcionalidad puede ser en el punto A. Claro, por debajo del punto A, porque si no el material ya se empieza a deformar, ¿no es cierto? Y ya no sirve si se deforma, ya está. Claro, ya no sirve. Entonces, fíjense que hasta acá nosotros pudimos sacar la rigidez del material, teniendo idea, cuál es el límite de elasticidad, que nosotros lo vamos a conocer, también se conoce como límite de fluencia, ¿sí? O sigma 0,2. Así que anoten todo esto, es el sigma 0,2 ese valor de P. Ahora bien, ¿por qué vamos a usar el sigma 0,2? En este caso, que es un material ferroso, fíjense que entre el punto A, B y C, D, hay una zona de inestabilidad. Eso, digamos, es una zona, digamos, esa zona de inestabilidad indica el comienzo del proceso de fluencia. Es decir, Que sería el punto 3, ¿no? material, En el gráfico sería el punto 3, ¿no? sería el punto D, claro, en el punto 3, en el punto D, comienza el material a deformarse plásticamente y ya no vuelve. Si yo, a partir del punto D, descargo el material ya permanece en esta deformación permanente. Comienza un proceso de deformación permanente que va desde el punto D hasta el punto F, donde ocurre la rotura. Y podemos decir entonces, marcar los siguientes puntos importantes. Anoten esto, por favor, anótenlo. ¿Están todos con un papel en la mano o no? Yes. Sí. Entonces, módulo de elasticidad, ¿sí? Es la relación entre sigma y epsilon y me indica la rigidez del material. Cuanto más alto es el módulo de elasticidad, más rígido es el material. Profe, ¿lo ¿Lo podría puede repetir? Sí, cómo no. E es el módulo de elasticidad, es la relación entre sigma y epsilon. Cuanto más alto es el módulo de elasticidad, más rígido es el material. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. El punto A indica el límite elástico que es igual al sigma de fluencia, o el límite de fluencia, que es igual al sigma 0,2. Indica el fin del periodo elástico, es decir, por encima de esa tensión, de ese sigma, por encima del sigma A, el material se deforma plásticamente y por debajo de eso tiene un comportamiento elástico. Por debajo de sigma A va a tener un comportamiento elástico. Entonces sigma A es el sigma de fluencia. O podemos decirlo como sigma 0,2, ¿sí? O límite elástico. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Sí, Valor de tensión. No, profe. ¿Podría repetirlo, por favor?
Sí, cómo Me no. perdí. Es el límite de fluencia, es el límite donde termina el periodo elástico. ¿Sí? Por encima de ese valor, si vos sometés al material a una carga superior a ese valor, se va a deformar plásticamente. Si lo sometés a un valor por debajo de ese valor, va a volver, cuando termines de cargar el material, vuelve a la posición inicial. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Después tenemos el punto E, que es el sigma de tracción, es decir, el sigma máximo, la carga máxima de tracción. La carga máxima de tracción. Y el sigma F es el sigma de rotura. ¿Está bien? O sea, sigma F, sigma de rotura, sigma E, sigma máximo de tracción. Y después vamos a tener el valor entre el L final, ¿sí? Que sería el L de F, ¿no es cierto? El valor sobre el eje X en F, ¿sí? Menos el L0, menos el L0, este L final menos L0, nos va a dar el porcentaje de alargamiento. El porcentaje de alargamiento, que es el L final menos el L inicial sobre el L inicial por 100, indica la capacidad de deformación plástica del material. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Cómo, profe, qué es lo que indica? No, profe, ¿puede volver a repetirlo, por favor? Bien. Cuando se rompió la probeta, la vuelvo a unir y mido desde el punto LF, digamos, sería acá abajo, ahí LF, ¿cierto? No sé si lo alcanzan a ver, ¿está bien? Ahí. LF, que sería este valor, que es donde se rompió, menos el L inicial, ¿no es cierto? Me indica a mí, me va a indicar a mí, me va a indicar a mí el porcentaje de alargamiento. El porcentaje de alargamiento. Ese porcentaje de alargamiento indica, cuanto más grande es, mayor capacidad de deformación plástica tiene el material. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Sí, profe, Y ahora podemos decir que el área, debajo, cuanto más grande es el área, mayor tenacidad va a tener el material. Podemos inferir, no es necesariamente así, pero tenemos un indicio de cuanto más grande es el área debajo de la curva, mayor tenacidad va a tener el material. Y por último, me queda el fenómeno de estricción, que no lo vemos acá, pero cuando esto, digamos, cuando esto se va estirando, esta probeta se va estirando, en la zona de la rotura se tiende a achicar. Entonces yo puedo poner que el área inicial menos el área final sobre el área inicial por 100 es el porcentaje de estricción. Y de acuerdo a la estricción que yo tengo, voy a hacer el tipo de falla que va a tener, o el tipo de rotura que va a poder presentar el material, que puede ser dúctil. ¿Hasta acá se entendió todo o no? Vamos a ver si anotamos. Profe, ¿podría repetir lo último? Sí, De como área no. inicial menos frío. El área se reduce en la zona de la rotura. Entonces, digamos, si vos me dices el área, a ver, vamos a ver si puedo poner alguna, vamos a ver si puedo mostrar alguna, algo que se pueda ver ahí cómo es la probeta. A ver si puedo poner acá. Un segundo, ¿no? A ver si se alcanza a ver alguna probeta rota. ¿Alcanzan a ver esta que está acá? Sí. Fíjense, Sí. acá está entera y acá está rota. Fíjense que el área de la rotura es menor que el área original de la pieza. ¿Sí? ¿La alcanzan a ver? Sí. Sí, profe. Sí, sí. El área de la estricción, a ver si hay alguna más. Es como cuando estiramos un palito de la selva, profe.
Claro, acá está mejor, mire, fíjense, acá está bien la rotura. A ver si la puedo agrandar a esta. ¿La ven ahí a la probeta o no? ¿Sí? ¿Se ve, chicos, o no? Sí. Sí, se entiende. Ahora sí, ahora sí. Sí, profe, se ve. Fíjense que acá está el proceso de extrusión. El área original es esta, la de la pieza, del cuerpo, y con la rotura se achicó el área. Entonces, esta variación de área es lo que se llama el porcentaje de extrusión. Se calcula el área inicial menos el área final para que dé positivo, si no daría negativo. Entonces yo hago el área inicial, que es esta área que está acá, no sé si se ve el cursor, dividido el área final, que es esta área que está acá, dividido el área inicial por 100. Eso se denomina estricción y da distintas características de distintos tipos de fractura, ¿no es cierto? Si ustedes quisieran ver, verían que hay distintos tipos de fracturas. La fractura que es dúctil y la fractura que es dúctil. Acá pueden verlo bien ejemplar. Por ejemplo, esto es una estructura muy dúctil, moderadamente dúctil, y esta es una estructura frágil, ¿no? El material rompe sin cono, sin copa, se dice. ¿Está bien? Pero quiero ver alguna probeta real donde ustedes vean, por ejemplo, ¿sí? Acá pueden ver una estructura dúctil y acá pueden ver una estructura frágil, ¿sí? Bueno, la estricción da una idea de eso. También da una idea de la capacidad de formación plástica del material. Perdonen que use estos recursos, pero bueno, no sé, son los que se me ocurren. Si no, tengo que andar buscando fotos. Bueno, a ver, y acá fíjense que no todos los materiales presentan esta característica que vemos acá, ¿no es cierto? Esta zona. Algunos materiales no la presentan, como por ejemplo, podemos ver acá muchos de los materiales no ferrosos, por ejemplo. Fíjense que acá no aparece esa zona. Bueno, ¿cómo se calcula en este caso? Bueno, se calcula sacando el 0,2%, el sigma 0,2, ¿no es cierto? Es decir, el 0,2%. Es decir, cuando yo tengo 0, tengo que venir acá, vengo a esta cosa, busco acá donde hay 0,2% sería, valor real sería el 0,002, le tengo 0,002, trazo una recta paralela a la curva de proporcionalidad, así como están viendo acá, y donde corta, defino que ese es el sigma 0,2. ¿Está bien? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora bien, vamos a ver algunos otros ensayos. Si yo quiero medir la energía absorbida, puedo utilizar alguno de estos ensayos. Ya sea el ensayo de Charpy, por ejemplo, que es el que estábamos viendo recién, ¿sí? Donde nosotros, ¿qué hacemos? Medimos la energía absorbida. Ponemos una probeta que tiene una muesca, ponemos una carga potencial, rompe la probeta, medimos la diferencia entre la carga potencial inicial y la carga potencial final, y eso se convirtió en energía absorbida por la probeta. Es decir, esta energía potencial se convierte en energía cinética y termina convirtiéndose en energía potencial. La pérdida de la energía potencial es la que absorbió la probeta. Y de esa manera nosotros calculamos, por ejemplo, el valor de la energía absorbida, que se calcula en joules. ¿Sí? Fíjense que generalmente hay distintas probetas. Bueno, acá está la probeta con una muesca, ¿sí? Y fíjense cómo quedan las probetas. Este ensayo no es válido, ¿no? Se debe romper la probeta. Si la probeta no se rompe, el ensayo no sería válido. Y este es el método que nosotros utilizamos. Está este método Charpy, donde la probeta está sostenida en las dos puntas. Hay distintas velocidades de impacto, hay distintos trabajos de rotura, hay distintas muescas, fíjense, muesca vertical, muesca así, con una circunferencia, ustedes pueden usar cualquiera. Acá pueden ver cómo está en el ensayo, después viene un brazo acá y golpea. Y después tenemos la ISOD, que es similar, solo que la probeta está en voladizo, ¿sí? Fíjense, la probeta está clavada así, se le hace una muesca similar y pega en la parte superior y rompe la probeta, ¿sí? Fíjense que está acá la muesca, ¿sí? Bien, con esto yo tengo para medir la
tenacidad mediante el ISO o el Sharpie. Si yo quiero medir el ensayo de la fatiga, hay un ensayo que se llama el ensayo de Wöhler, que es el ensayo a la flexotorsión, ¿no es cierto? Donde, o la flexión rotativa, ¿sí? La flexión rotativa. Y lo que voy a hacer es medir la cantidad de ciclos que se hace. O sea, lo que va a hacer esto es hacer un movimiento, digamos, que haga que el material se flexione y se rote, ¿no es cierto? O sea, que va a haber esa flexotorsión, ¿no es cierto? Flexo-rotación. Flexotorsión, o sea, el rotativo y la flexión. Y esto lo voy a dejar, hago una probeta, y este ensayo dura muchísimo. Muchísimo tiempo, hasta que aparece la primera. Lo que voy a recoger acá es lo que se llaman las curvas resistencias, son número de ciclos. Y si ustedes se fijan acá, van a ver que esta es la tensión inicial del material, y yo lo que fui haciendo es cargando el material y ver cuándo se rompía a un determinado ciclo. Si yo voy bajando acá, fíjense que a medida que fui bajando la tensión de la carga inicial a la que estaba sometida el producto, porque la flexión ocurre dentro del periodo elástico. Es decir, yo cargo el material por debajo del sigma debajo del sigma elástico. Entonces, el material, en ese caso, va a resistir cierta cantidad de ciclos. Cuanto más alto ese valor, siempre dentro del límite elástico, menos cantidad de ciclos va a resistir el material. Fíjense que estos ciclos van bajando, van aumentando el número de ciclos a medida que yo voy bajando la carga que le estoy dando, hasta que en un momento el material se vuelve por debajo de un valor determinado de carga, el material supera el 1.000.000 de ciclos. Ese valor, a partir del cual el sigma, el valor de carga por debajo del cual el material supera el 1.000.000 de ciclos, que le es indistinto, se denomina resistencia a la fatiga, ¿sí? Y es muy útil. ¿Es determinante? No es determinante, pero es muy útil y es un buen indicativo de que está sucediendo correctamente. Estamos haciéndolo perfectamente. En el caso de los aceros se puede ver que hay un número. Los materiales, como el aluminio, no ocurre eso, ¿sí? Bueno, acá tienen algunas curvas representativas. Y por último vamos a ver el ensayo de Cribb, que es muy interesante, que lo que hace es, si yo pongo un material cargado por debajo del límite elástico a una temperatura ambiente, lo dejo cargado 10 días, lo suelto y no pasa nada. Ahora, si yo al mismo material lo cargo por debajo del límite elástico, pero está a una determinada temperatura, voy a ver que el material se deformó plásticamente al cabo de un tiempo. Esto, por supuesto, ¿dónde es crítico? Bueno, va a ser crítico para materiales, digamos, donde hay alta temperatura. Muy común, por ejemplo, para las turbinas, por ejemplo. Las turbinas que trabajan a alta temperatura y con una determinada tensión. Bueno, ahí pueden ver que es típico de todos los materiales. Los metales generalmente a temperatura ambiente no producen, los vidrios y los cerámicos sí, y tengo que tenerla en cuenta cuando yo utilizo un material a alta temperatura. Por ejemplo, había algunos aceros al cromo que se estaban desarrollando para las centrales nucleares, trabajan a alta temperatura, tengo que ensayar el material al Cribb, porque necesito saber qué efecto produce la temperatura. Si ustedes ven, bueno, acá no está la curva, si vieran la curva va a demostrar que esto se puede romper, llegado el caso. Bien, entonces, nosotros, ¿qué podemos determinar a partir de esto que vimos ahora? Bueno, podemos medir la tenacidad mediante el ensayo de Isop o Sharpie, podemos medir la resistencia a la fatiga mediante el ensayo de Wöhler, podemos medir la resistencia al Cribb
mediante el ensayo de Cribb, y podemos medir la dureza, ¿no es cierto? También para ver. Y podemos medir también la resistencia, varias cosas que sacaron de la resistencia del ensayo de tracción. Entonces, si yo les digo, ¿qué puedo medir con el ensayo de tracción? Bueno, voy a medir la rigidez del material mediante el módulo de elasticidad, el sigma de fluencia o el límite elástico del material, la capacidad de deformación plástica del material, puedo intuir qué tenacidad va a tener, puedo medir la resistencia máxima del material, la resistencia a la rotura del material y el porcentaje de estrillo. Fíjense todas las cosas que podemos ver. Y tengo varios métodos para medir la dureza. Dureza Brinell, dureza Vickers, dureza Rowell, C y B, varias A, F, que son para medir para capas muy finas y muy duras. Y finalmente la microdureza es no. Es decir, estarían ahora en condiciones de poder completar estas cosas. En aquellos materiales que no puedo definir correctamente el sigma de fluencia o el límite elástico, calculo el sigma 0,2 mediante el procedimiento que le explicamos. Busco el valor de deformación de 0,002 y trazo una paralela a la curva de proporcionalidad y donde corta, tomo la tensión y la defino como el sigma 0,2. ¿Se entendió todo esto más o menos, chicos? Sí, más o menos sí. Bueno, bien, perfecto. Sí, profe, te entendí. Bueno, me alegro. Bien. Bien, perfecto. Bueno, no sé si alguna duda, chicos, les quedó alguna. Mauro, ¿querés aclarar Profe, alguna cosa? ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, Gina. ¿Actualmente se realizan así estos ensayos con los materiales de forma física o directamente se vuelcan los datos del material en algún software y bueno, y ahí vamos analizando los datos que acabas de decir? ¿Cómo sería? No entendí la pregunta. Claro, si es que se ensayan con los materiales así de forma física, estirándolos y demás. Sí, sí, se ensayan. Ok. Los materiales se ensayan de forma física, sí, sí. Ok, Empíricos. bien. Sí, sí. Bien, Lo era que eso. pasa es que vos ahora generalmente vos ya tenés una referencia del Sí. material. Sí. Entonces, bueno, nada. Lo que tratás de hacer es verificar que ese valor coincida con el valor que vos tenés de referencia. Entiendo, profe. Pero sí se ensayan físicamente, ¿eh? Todos los ensayos son físicos. Profe, ¿y en SolidWorks, en la parte de elementos finitos, no se ve mucho estos temas? Sí, en SolidWorks, el SolidWorks, lo mismo que el CAD, la última versión, y el CATIA, para hacer elementos finitos, toman valores, digamos, teóricos, porque está recontra ensayado. Imagínense que hay información a lo loco. Ustedes agarran el Metal Handbook y van a encontrar toneladas de información con respecto a los valores. Entonces está como un poco estudiado. No debería irse más allá de esos valores. Entonces esos valores están incorporados, lo mismo que las densidades, lo mismo que el peso, digamos, están incorporados al programa y el programa los utiliza para que ustedes puedan tener una determinación. Pero eso no indica la realidad del producto. Digamos. Si ustedes lo quieren verificar, tienen que ensayarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, el ensayo real tiene que existir para comprobar eso. Bien. ¿Algún tema, chicos? ¿Algo que quieran decir? Bien. Bueno, la idea sería que ahora vayan a trabajar a los grupos. ¿Y a qué hora tienen que empezar a hacer la actividad, Mauro? 21 a 45 está la actividad. Perfecto. Así que los dejamos. Cualquier duda que tengan del trabajo práctico nos avisan. Y si no, nos invitan a entrar a sus reuniones y participar ahí. O ingresan acá y les hacemos la devolución desde el aula. Nosotros vamos a estar acá hasta las 10 de la noche. Lo que sí les aclaro también, van a tener un tutor a cargo que va a ser el que va a corregir y va a hacer el seguimiento de los trabajos prácticos. Así que generalmente está bueno que todas las dudas se las transmitan al tutor. Sí, después para agregar, cada grupo le vamos a asignar un tutor y después cada duda particular que tengan
alguna corrección, de algún TP, de algún parcial, etcétera, deberían hablar con ese tutor asignado, digamos, ¿no? Entonces, no mandarle a todos los profesores, sino que al tutor que tienen de su grupo, cualquier duda, estamos a disposición, pero traten de centralizarlo en el tutor que les tocó. Bien. Así que bueno, Bien, ¿alguna duda, chicos? Listo. Bien, Gustavo. Sí, ahí tengo muchos mensajes, así que ahora los voy a unir, así que entréguenlo después. O sea, por ahí pueden terminarlo ahora, pero lo entregan en la semana, si es que lo llegan a terminar. Así ya queda asignado el grupo, si no hay inconvenientes, y si no hay que andar aprobando uno. Profe, perdón, me pasó que me uní a un grupo sin querer pensando que eran, me equivoqué, con otro, que eran 6 y eran 5, o sea, me metí en un grupo con 6 personas. Y que hice salir y no pude, y le pasó lo mismo a otro compañero, y no sé cómo... Bueno, sí, yo ahora mientras, si no hay alguna duda, voy a ir mirando los foros y ir chequeando eso. Pero sí o sí, guíense por los foros, que ahí donde voy a mirar, voy a centrar es en los foros. Bien. ¿Estamos? Profe, a mí me quedó una duda con el ensayo de tracción. Sí, ¿cómo no? Cuando en el gráfico de las curvas, no entendí muy bien lo que marcaba usted, que marcaba una recta. Ah, sí, bien. Ahí te lo muestro. Muy bien eso. Gracias. No, lo que tenés que hacer es, vamos a ver si encuentro un ensayo de tracción un poco más. A ver. A ver si te muestro alguna imagen acá. No, exactamente. Aproxímalo directamente del foro. Güey. Ahí voy, a ver. Ahí te comparto la pantalla. ¿Ves ahí la pantalla? Sí, ahí lo veo. Fijás, en este caso, por ejemplo, ¿me seguís? Sí. ¿Sí? Fíjate que en esta curva, que es un material plástico, un material, digamos, podemos decir cosas, no aparece esta zona de protuberancias o esta zona que están acá, donde se indica que comienza el periodo plástico. En el caso que vos no lo puedas identificar, ¿no es cierto? Entonces lo que vas a tratar de hacer es calcular el sigma 0,2. ¿Cómo calculás el sigma 0,2? Buscás el valor de 0,002, tirás una paralela a la curva de proporcionalidad y donde corta calculás el sigma 0,2. Es el límite de fluencia, pero que como no lo identificás tan fácil, lo llamás sigma 0,2. Siempre va a ser sigma 0,2 el límite de fluencia. Es decir, es a donde estimás que el material ya tiene un 0,2% de deformación plástica permanente. ¿Sí? Y este es el mecanismo para calcularlo cuando no tenés identificada la zona. ¿Está bien? ¿Entiende? Sí, ahí lo entendí. Gracias. Bien, perfecto. Chicos, ¿algo más? Si no, los dejamos en paz. No, una duda, pero lo que dice actividad 1 vendría a ser el trabajo práctico 1 o son dos cosas distintas. O sea, entendí que son una actividad individual y el trabajo es grupal, pero no estaría encontrando el trabajo. El trabajo de todo, está bien. El número 1 y dice entrega de TP y ahí lo van a entregar grupal. Y la actividad se habla de 21 a 45, es individual y lo tiene que completar en 10 minutos, me parece. Tienen 15 minutos. Profe, una consulta. Sí. Ignacio. Gracias. El PowerPoint que compartió hace un rato, ¿ese lo van a subir? Está subido, creo. Son los que están. ¿Sí?
Che, revisan las carpetas. Ah, listo, entonces Yo en la clase 1 veo todos los Cantidad de ensayos mecánicos. que tuvieron. No está en ninguna carpeta, están dentro de la clase 1. Sí, ensayo mecánico. Buenísimo, Bien. gracias. Material está siempre subido lo que presentamos, salvo que no tiene mucho valor. Digamos, lo demás cosas se suben. Si no hay dudas, detengo la grabación, así no. Bueno, detengamos la grabación. Bueno, chicos, vayan a hacer el trabajo y suban a entrar a la actividad, ¿está bien? El trabajo